sin respuestas. Bueno, es hoy 10 de febrero del 2026. Estoy con el grupo ATSO 42. Voy aquí a compartir la pantalla. Voy a compartir la ventana completa porque no sé qué pasa cuando comparto solamente una ventana, se me está presentando problemas, entonces voy a compartir toda la pantalla a ver qué tanto, bueno, me fue. Quise separar el grupo para que ustedes tengan la oportunidad de tener pues la posibilidad. Hoy, por ejemplo, era la misma competencia con del grupo ATSO 41, pero por su petición, pues quise separarlos a las 6 de la tarde unos y a las 7 de la noche ustedes. Sin embargo, en algún momento, ustedes lo sepan, en algún momento compartiré los dos enlaces para que en el caso de que puedan ingresar tanto a las 6 o a las 7, cualquiera de los dos pueda hacerlo sin ningún problema. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? Listo, profe. Sí, Vale, señora. Listo, profe. listo. Quisiera saber quién es el vocero del ATS 42, porque necesito comunicarme con alguien para, en caso de tener alguna información, y ahorita que les voy a compartir finalizando la clase un enlace para que ustedes hagan una evaluacioncita pequeña después de que les presente la información. Sí me gustaría, por favor, que me regalen su número, el vocero, o el que me quiera regalar para hacer eh, comunicación directa con el grupo. Profe, el vocero del APSO 42 se llama Andrei. Andrei. ¿Y tienes el número de él? Andrei, ¿estás por allí? Por favor, regálame tu número. No. No, pero es el otro André, yo no soy vocero. Ah, el otro Andrei. Bueno. Y creo que hay otro André, porque hasta donde yo tengo entendido yo no soy vocero. Pero ¿quién me puede pues ayudar de los que entraron aquí para que me ingresen al grupo o que yo poder tener pues una comunicación fluida con ustedes? Eh, no, estoy aquí. Yo ¿Ninguno me da el teléfono? Profe, yo le voy a pasar el número de Arley, que es el administrador del grupo. Por favor. Ahí está en el chat. Muchas gracias. Bueno, Vamos a verlo. 310 291 34 23. Se llama Arley, ¿no? Andrei. sí, señora, Arley. Ah, ¿Arley o Andrei? Sí, profe, qué pena. Arley. 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 Ah, yo creo que yo lo tengo. Voy a mirar. Bueno. Ah, bueno, yo creo que sí lo tengo. Entonces, bueno, chicos, me confirman si están viendo aquí la información de esta presentación. Por favor. Sí, señora, está correcto, se ve bien. ¿Y me escuchan bien? Igualmente. Sí, Listo, señora. muy bien. Muchas gracias por contestar. Vamos a ver esta competencia que se llama diseño de formulario para la recolección de información. Todo apunta a nuestro proyecto formativo. Entonces, ustedes ya hicieron un trabajo previo en el cual ustedes deben tener unos requerimientos funcionales, unos requerimientos no funcionales, y ya deben saber el objetivo, ¿cierto?, de cada uno de la problemática que ustedes ya levantaron para hacer la resolución de esa misma problemática mediante un proyecto formativo sistematizado o un desarrollo de formación. Desarrollo de formación que puede ser un programa, ¿cierto? De escritorio, que puede ser un, mm, eh,
Creo que ustedes tienen las tres posibilidades. Ustedes les exigen por ser ATSO. Creo que deben presentar el proyecto bajo las tres líneas, ¿no? Bajo las tres líneas, escritorio, móvil y nube. Entonces, ténganlo muy en cuenta porque tienen que hacer el desarrollo haciendo énfasis en las tres lineamientos o en las tres líneas. Teniendo claro hacia dónde va nuestro proyecto, entonces nos vamos a retroceder un poco acerca de cómo vamos a levantar esa información, o sea, qué es específicamente lo que nosotros necesitamos recolectar para saber desde el análisis y la planeación, que ya estamos haciendo la fase de planeación. Entonces ustedes en el análisis vieron una cantidad de material de formación. Recordemos que ustedes como aprendices deben ejecutar un 70% de esfuerzo frente a la lectura, al seguimiento de los lineamientos, de las guías y de las características que tienen cada una de las rúbricas para ustedes entregar sus evidencias y aprobarlas, ¿cierto? Entonces, dentro de esos lineamientos está estipulado que ustedes deben leer todo el material de información, todo el material de estudio para que puedan desarrollar concretamente las actividades. Sin embargo, nosotros los instructores estamos siendo guías, no solamente tenemos que decirles qué es lo que tienen que hacer, sino que pues darles unos conceptos básicos, explicarles algunas temáticas que son importantes y que requieren de nuestra guía, de nuestra guianza. Entonces, frente a esta actividad, pues voy a traerles esta presentación y hasta el final práctica para que ustedes vean de qué manera entregar la actividad. Vamos a empezar con qué es un formulario. Cada uno de ustedes me puede dar un concepto del cual tengan ustedes qué es un formulario. A pesar de que allí aparece el concepto, pero desde su vocabulario, desde su conciencia, ¿qué es para ustedes un formulario? ¿Quién se apunta? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañero. Para Hola, mí, Jaime. para mí es un documento donde se recoge la información, ya sea de nombres de persona o Sí, asistencia a lista. sí, exactamente, también puede ser, ¿cierto? Ok, muchas gracias, muchas gracias. Sí, es una forma de recolectar información, pero mire que debe tener una estructura determinada para ser eficiente, ¿no? Y eficaz. ¿Qué debe tener ese formulario? Debe estar estructurado y debe estar diseñado para que de manera organizada y sistemática, que quiere decir sistemática, una cosa con la otra, que es ordenada, que es secuencial y que nos permite hacer una función determinada, ¿cierto? Cada uno de esos engranajes, cada una de esas preguntas nos va a llevar hacia unas respuestas, las cuales nosotros las vamos a poder analizar, recopilar información. Es decir, que vamos a pasar de un dato como tal en bruto a una información, luego esa información va a pasar a sabiduría y luego esa sabiduría va a pasar a un insight. Entonces, miren que es un procesamiento lógico y estructurado para llegar a una información la cual nos va a dar a nosotros la posibilidad de tomar decisiones y ese es el objetivo principal del formulario. ¿Listo? Vamos a admitir aquí. Si de pronto ustedes pueden ayudarme a admitir a los que vayan ingresando para yo no devolverme, les pido el favor que lo hagan. Entonces vamos a llamarlo de esa manera. Un formulario es un documento estructurado y está diseñado para recopilar información de manera organizada, sistemática. Es una herramienta fundamental para obtener datos específicos de forma estandarizada. Deben tener unos objetivos principales que, miren, recopilar los datos, obviamente, ¿cierto? De forma estructurada, ya lo dijimos. Pero, ¿qué lo debe, o sea, cuál es la función exacta de ese formulario? Pues es facilitar el análisis de la información. Pero ese facilitar el análisis de la información debe estar supeditado a muchas cosas. No vamos a poder debemos tener en cuenta cuáles van a ser nuestros criterios a preguntar y cuál va a ser la facilidad de nosotros
recolectar esa información para realmente hacerlo analíticamente, ¿sí? O para poder utilizar herramientas tecnológicas que nos ayuden a hacer el análisis de esos datos o de esa información que nos da el formulario. Estandarizar el proceso de recolección y minimizar errores de la captura de datos. Esos son los objetivos principales que debe tener nuestro formulario. Vamos entonces a la estructura del formulario. Un formulario debe tener un encabezado, debe tener un cuerpo, debe tener un cierre. En el encabezado, pues es muy importante tener un título del formulario y que ese título no sea larguísimo, que uno se pierda en el título, no, sino que sea un título claro, que sea específico. Debe tener también un objetivo, es decir, el propósito de la recolección de esa información y debe tener unas instrucciones generales de cómo completarlo. A veces puede tener el nombre de la persona que está siendo encuestada o que está llenando el formulario, pero no son necesarios ni obligatorios. En el cuerpo van a ir todas las preguntas organizadas por secciones lógicas. Debe tener normas, entonces debe estar organizado de lo general a lo específico. Y los tipos de preguntas, pues ustedes ya conocen. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? ¿Cuáles serán las preguntas abiertas? Creo que las preguntas abiertas es donde uno puede, digamos, responder de manera como libre. O sea, no es Exactamente. preseleccionar o algo así. Las preguntas abiertas son las que yo tengo un recuadro en el cual yo puedo escribir mi opinión, ¿cierto? O sea que está supeditada a que escriba lo que sea. De pronto esas preguntas abiertas, ya la analítica de manera automatizada nos va a quedar un poco más difícil, ¿cierto? Entonces, realmente esas preguntas abiertas, pues debemos pensar exactamente, ¿nuestro formulario va a tener preguntas abiertas? ¿O vamos a tener el tiempo, dependiendo del número de encuestados, para poder hacer una analítica abierta, ¿cierto? Entonces, todo eso lo tenemos que pensar. Hay otras preguntas como las preguntas cerradas. ¿Cuál será? ¿Cuáles serán las preguntas cerradas? Cuando la respuesta es como muy objetiva, de pronto algo que responda como sí o no. Exactamente, exactamente. Cuando las preguntas nos permiten simplemente o decir sí o decir no o decir verdadero o falso. ¿Listo? ¿Qué otras preguntas nosotros nos encontramos regularmente en un formulario? ¿Preguntas de qué tipo? Ahí en la diapositiva está. Con respuestas de opción múltiple. Las preguntas de opción múltiple. ¿Cuáles serán esas preguntas de opción múltiple? Se puede escoger una, dos o hasta 3 respuestas. Exactamente, pues, pero yo tengo varias A, B, C o D regularmente pues debe ser una, ¿cierto? Sin embargo, hay preguntas estructuradas para que se conteste, por ejemplo, la C, la A y la B son las correctas o ninguna de las anteriores, pero entonces hay la posibilidad de que yo escoja cualquiera de esas y que sea mi respuesta verdadera. Acordémonos que en un formulario no estamos haciendo una evaluación, un formulario es dando información. Puede ser verdadera, puede ser falsa, puede ser, pero el hecho es que de acuerdo a nuestro criterio y a nuestra inteligencia para hacer las preguntas y a nuestro objetivo de formulario, pues debemos hacer esas preguntas en tal caso de que realmente nos sirva esa información para hacer el procesamiento y la estructuración de esa información en aras a lograr lo que nosotros queremos frente a nuestro programa, ¿no? A nuestro diseño del programa. ¿Listo? Entonces, ahorita en la diapositiva siguiente vamos a ver los ejemplos de cada una de mayor
con una mayor claridad. También hay unos espacios adecuados para las respuestas dentro del cuerpo, pues ese debe ser la posibilidad que tenga nuestro formulario. Por ejemplo, en el caso de que escojamos las preguntas abiertas, pues que tenga el espacio suficiente para que la persona pueda escribir 500 palabras, bueno, dependiendo de la extensión de la respuesta que nosotros queramos recolectar. Y como tercer punto de la estructura del formulario, pues es el cierre, que siempre debe cerrarse con un agradecimiento. Agradecemos por completar el formulario. También debe haber un espaciocito para firma o identificación en el caso de que nosotros necesitemos sí o sí, pues de que ese formulario tenga un nombre específico. Miren que acá está, como les decía, los tipos de preguntas, un poquito con más de conceptualización para cada una de esas. Hablamos nosotros de las preguntas abiertas, hablamos de la opción múltiple, hablamos de preguntas cerradas. Entonces aquí nos ofrecen otro tipo de preguntas como la matriz de tabla o la escala de Likert o el ordenamiento por ranking. Que estas tres opciones adicionales también las podemos hacer o ejecutar desde nuestro formulario. ¿Listo? Matriz o tabla, como dice allí, evalúa múltiples ítems con la misma escala para comparar varios aspectos. Es decir, por ejemplo, cuando casi siempre nos dan una encuesta de satisfacción. Usted hace del 1 al 5, o marque 1 si le gustó, o marque 3 si no le gustó, así sucesivamente. Y son muy parecidas con el ordenamiento del ranking, que también ordena opciones por preferencia, por las prioridades. Del 1 al 5, si le pareció muy satisfactorio, del 1 al 5, escoja cuál fue el nivel de satisfacción. Y la escala de Likert es cuando nosotros tenemos muchas opciones en las cuales decimos, acá hay un ejemplo claro, muy de acuerdo, muy en desacuerdo, sí, bueno, ya ustedes le pondrán en su formulario cada una de esas respuestas que ustedes identifiquen que son necesarias para su formulario. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para crear un formulario? Aquí, en estos pasos, en estos 6 pasitos, es como nuestra clave a tener en cuenta para que el formulario sea eficiente. ¿Y cómo lo vamos a ir haciendo? Miren que para definir el objetivo hay unas preguntas específicas que debemos hacernos y que nos van a servir a nosotros para poder asentar o para poder vislumbrar de qué manera, cuál es la información que sí necesito. O sea, para que no nos vayamos por las ramas, sino por lo que efectivamente necesitamos. ¿Para qué voy a usar yo esas preguntas? ¿Para qué voy a usar yo ese formulario? Entonces, teniendo esas dos preguntas en la mira, siempre debemos empezar a definir ese objetivo. Y empezamos después de allí a identificar esas variables. ¿Cómo identificamos las variables? Pues con esa pregunta que aparece allí. ¿Cuáles serán los datos específicos que yo debo recopilar? ¿Cuáles serán esos datos específicos para mi formulario? ¿Cuáles me van a dar a mí la posibilidad de hacer un análisis fácil, la posibilidad de hacer un análisis en el cual yo me dé cuenta realmente si estoy haciendo lo correcto o no? El diseño de las preguntas, acordémonos que las preguntas deben ser claras, que no dé cabida a una duda. O sea, me está preguntando si es afirmativo, si es negativo, o no está tan claro. Entonces, ese diseño de esas preguntas claras es también bastante importante que lo tengamos en cuenta. El cuarto punto es organizar esa estructura. Si la estructura no está organizada, es muy probable que la persona que esté contestando el formulario se pierda. Entonces es mejor siempre llevar un orden, como en todo. Debe llevar un orden, unas secciones lógicas y se recomienda de traer lo general a lo específico para crear ese formulario. El quinto punto sería probar y validar. Yo, ¿qué les digo? Ustedes hagan un formulario piloto, como dice allí. Entonces, ustedes tienen un grupo conformado de 10 aprendices. Ustedes hagan las preguntas, hagan el formulario, vamos a hacer esta pregunta, vamos a hacer la otra. Ahora sí contestemos. Contéstalo tú, Pedro. Ah, bueno, yo lo contesto. Contéstalo tú, Ana. Lo contesta Ana.
¿Están de acuerdo? Esas preguntas sí efectivamente nos llevan a ese objetivo que nosotros queremos para este formulario. Yo creo que sí, yo creo que sí. Todos lo llenan, es como hacer un testing, ¿no? Y para detectar errores. No, a mí me parece que esta pregunta no va allí porque esa pregunta es ambigua o podemos cambiarla por otra. Entonces, ustedes son el grupo de prueba antes de sacarlo pues a público. ¿Listo? Y cuando ya hemos probado, ya hemos validado, ya hemos hecho todas las pruebas necesarias para que nuestro formulario esté 100% efectivo, ahora sí vamos a aplicar y recolectar, que es distribuir el formulario y recopilar los datos. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, señora. ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Listo. Ok, sigamos entonces. ¿Cuáles son las buenas prácticas para este diseño? ¿Qué hacer y qué no hacer? Aunque ya lo hemos tocado, algunos punticos. Pues hay que tener en cuenta que el lenguaje debe ser claro, que debe ser sencillo. No busquen palabras técnicas, porque muchas personas, así conozcan mucho de sistemas, de pronto se van a perder. Entonces, tener un lenguaje natural y lo más posible. Un lenguaje claro, sencillo, unas preguntas cortas, fáciles de entender, ¿cierto? Agrupar esas preguntas por tema ya lo dijimos. Incluir instrucciones muy claras. Si esta pregunta es de respuesta múltiple, si hay dos respuestas acertadas, pues entonces decir, en esta pregunta hay dos respuestas acertadas. O simplemente escoja una sola de las siguientes preguntas o de las siguientes opciones, ¿sí? Entonces esas instrucciones deben ser muy claras y muy específicas para que la persona que está desarrollando el formulario no se pierda. Y dejar el espacio suficiente para respuestas, como ya lo dijimos, mantener un diseño limpio y organizado. A veces los formularios son como muy escuetos. Entonces, hay algunas herramientas que nosotros podemos utilizar para creación de formularios, las cuales nos permiten ingresar imágenes. Es más, ahora se puede ingresar hasta videos y todo. En caso de que nosotros lo requiramos, podemos hacer ese tipo de inclusiones dentro del formulario. Numerar todas las preguntas. Bueno, todo eso está dentro de las buenas prácticas del diseño en el sí hacer. Ahora vamos al no hacer, pues que es todo lo contrario, ¿no? Que es hacer preguntas ambiguas, hacer preguntas confusas o hacer preguntas en las cuales uno le sugiera tácitamente la respuesta a la persona que está, ¿sí? Contestando. Esas serían las preguntas guiadas o tendenciosas. Cierto que a usted le gusta tal cosa, entonces lógicamente que ese cierto, pues está incluyendo tácitamente que la respuesta va a ser sí. Incluir demasiadas preguntas, usar una jerga técnica innecesaria, que es jerga, pues un vocabulario técnico, ¿no? Hacer varias preguntas en una sola, o sea que la pregunta sea muy ambigua, o es una pregunta o es otra. Entonces, olvidar la numeración, diseñar formularios demasiado largos, 20, 30, 40 preguntas, que uno las puede resumir en 10 preguntas. Entonces, todo eso lo debemos tener en cuenta y son las buenas prácticas del diseño. Vamos a los criterios de evaluación de nuestra actividad. Ustedes acuérdense que ustedes van a descargar la guía. ¿Y cuál es la actividad que estamos desarrollando en este momento? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la actividad, muchachos? Uno que me conteste. Diseño O de sea que están por formulario. allá haciendo otras cosas que no tienen, porque no los escucho. Juan Carlos, vi que hiciste el micrófono, pero no te escuché nada. Profe, ¿me escucha? Sigo sin escuchar. Sigo sin escuchar nada. ¿Ninguno?
Diseño de formularios. No, no es diseño de formularios. ¿O sí? ¿Sí o no? A ver, ¿quién dice que sí? Sí. ¿Quién le afirma o le confirma? Leonardo. Estructuración de formularios. Bueno, ya les voy a decir cómo está. Evidencia. Producto, formulario de recolección de información, se llama la evidencia. Y es la 22.050.1092 AA3 EB03. Ahorita, de todas maneras, en la diapositiva terminamos con eso para que ustedes puedan tener en cuenta exactamente de cuál es la que se debe tener en cuenta. Entonces, dentro de los criterios de evaluación que nos aporta la guía, dice que para el formulario debe cumplir con unas características específicas, que nuestra rúbrica, en el caso de el instructor, va a tener en cuenta para hacer la calificación. Entonces, ustedes deben proponer un formulario con una estructura correcta de la técnica de recolección, que debe tener una introducción relacionada con la estructura de las preguntas, o sea, debe ser totalmente coherente. Debe tener 3 puntos: aplicar y analizar el resultado del instrumento de recolección. Es decir, ustedes acuérdense que hay varias formas de recolectar información. Esta es una de tantas, la que estamos explicando aquí, que es la del formulario, ¿cierto? Pero ustedes pueden hacerlo por medio de una entrevista también, ustedes pueden hacerla por medio de una observación, entonces también es válido para responder. ¿Listo? En este caso yo escogí el formulario porque muchas veces dicen, ay, profe, yo quiero hacer un formulario, pero yo no sé cómo hacerlo. Entonces, quise traer la presentación de acuerdo al formulario como tal, pero no es camisa de fuerza, chicos. Ustedes pueden utilizar cualquier otra de las técnicas que aparece en la guía. Cuarto, cumplir con las normas básicas de presentación de los documentos, que ustedes ya saben, que tenga introducción, normas APA, que tenga una portada, que tenga un contexto, que tenga una tabla de contenido, que tenga un objetivos generales, que tenga una bibliografía. ¿Y qué es lo último? Bueno, todo lo que ustedes ya saben que deben presentar en un documento. Aquí, por ejemplo, les traigo un formulario de satisfacción del que estábamos hablando hace un rato, la encuesta de satisfacción estudiantil. Mire que ahí aparece el título. ¿Cuál sería el título? Allí. Encuesta de satisfacción estudiantil. Exactamente, muy bien. Exactamente. ¿Y qué nos dice ese título? Es súper claro, ¿sí o no? Que se va a ¿Qué hacer una necesitamos encuesta ahora? a los... ¿Sí? Que se va a hacer una encuesta, no te escuché, lo último. Profe, pues, que va a hacer una encuesta de satisfacción a los estudiantes, ¿no? ¿Qué quiere decir Exactamente. el título? Ajá. ¿Y qué vamos a medir? Justamente. La satisfacción estudiantil. Ajá. ¿Y qué nos va a dar esa información después de recolectar? La Conocer la satisfacción opinión de los estudiantes. estudiantil. Ajá, la opinión del estudiante acerca de las clases virtuales que aparece ahí en el objetivo. Lo que me va a dar esa información es, voy a conocer la opinión de satisfacción acerca de las clases virtuales. ¿Listo? ¿Y cuáles son las instrucciones? Mire que ahí hay 3 instrucciones explícitas. Marcar con una X la respuesta, ser honesto y tus respuestas son anónimas. Exactamente. Bien. Entonces miren que este es el ejemplo perfecto. Y mire que en la sección 1 van a ser datos generales, edad, y hay unos rangos y hay unos cuadritos de checklist para uno marcar. Entonces ahí están los rangos. 15 a 17, 18 al 20, 21 al 25, más de 25, dependiendo del tipo de pregunta que yo quiera tener. Y segundo, el grado. Entonces, ¿qué voy a conocer, por ejemplo? En esta primera pregunta, ¿yo qué me voy a dar cuenta? ¿De qué me voy a dar cuenta? Por ejemplo. De la edad de los estudiantes
en qué grado están. Exactamente. Entonces, haciendo la analítica de datos, yo voy a tener prácticamente la información necesaria para darme cuenta de esos 2 puntos. ¿Qué dijo el compañero? Excelente. ¿Y la sección 2 qué va a tener? Tema de satisfacción. Ahora sí, para medir esa satisfacción, ¿cierto? Entonces ya ahí está la medida. Si son muy útiles, si son útiles, son poco útiles, nada útiles. ¿Y qué me gusta más de esas clases virtuales? Que es una pregunta abierta. Entonces miren de qué manera yo puedo llegar a una conclusión muy fácil frente a un objetivo claro y frente a unas instrucciones claras y una organización estructural también adecuada. ¿Listo? Entonces, de esa manera nosotros debemos estructurar nuestro formulario. Las herramientas que podemos utilizar para hacer un formulario, ustedes conocen la de Google Forms, ¿cierto? ¿O no? Porque, bueno, levánteme la manito quien no conozca esa herramienta. En la clase, en la sesión anterior, casi que todos me dijeron, no, yo nunca he hecho un formulario y listo. Entonces, yo empecé a explicarles de qué manera hacer un formulario con Google Forms. Pero quiero saber si ustedes sí conocen cómo hacer un formulario o no conocen, levánteme la manito los que no. Listo, Alexandra, muy bien. Carlos, muy bien, perfecto. Listo, muy bien. Karen tampoco. Entonces, hacer un formulario muy fácilmente. Vamos a utilizar una herramienta de nuestro correo electrónico Gmail que se llama, por aquí ya lo tengo hecho, que le hice en la clase anterior, pero entonces vamos a hacerla nuevamente. Ustedes buscan aquí en estos punticos que están todas las apps que tiene prácticamente el Google Forms que nos el Google que nos provee, Google Maps que nos provee búsqueda, nos provee calendario, nos provee la herramienta de Mi Traductor y vamos bajando y más abajo vamos a encontrar formularios. En este icono moradito de formularios vamos a aplicar clic y insertar o iniciar un nuevo formulario. Le damos clic allí. ¿Qué es lo primero que nos pide el formulario según la estructura que yo les he venido explicando? El título. Deben un título, por favor. ¿Cuál título se les ocurre? Como encuesta Sajuna, algo así. ¿Cómo? No te escuché. Encuesta Sajuna, podemos hacerlo como sobre la plataforma. Sí, sí, sí. ¿Pero encuesta qué? O sea, esa encuesta Sajuna no me da a mí como entender mucho qué es lo que vamos a hacer. Debe ser un título concreto, corto, pero que nos dé toda la información de qué es lo que vamos a responder. ¿Qué le faltaría? Encuesta evaluación de Sajuna. También puede ser encuesta de evaluación de la plataforma nacional. Porque también la podríamos hacer encuesta, si ustedes van a evaluar la satisfacción en el funcionamiento, también podríamos cambiarle ese nombre, ¿no? Entonces, el hecho es que este título nos aporte una manera clara o una forma clara de entender qué es lo que va a ser nuestro formulario. Y ahora sí, aquí vamos a escribir el formulario. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Cuál es el objetivo de hacer de esa encuesta de evaluación de la plataforma Sayuna? ¿Cuál sería? Medir el conocimiento sobre la plataforma. Medir Medir el conocimiento
de el funcionamiento de la plataforma. ¿Sí? ¿Sería así, cierto? Sí, señora. Ok, ahora ¿cómo vamos a desplegar las preguntas? Aquí está el primer título de la pregunta. ¿Cuál sería nuestra primer pregunta? Acuérdense que todo va a ir enfocado, este es como un ejemplo, pero la encuesta de ustedes o el formulario de ustedes tiene que ver con el programa de formación que ustedes estén desarrollando. ¿Cuál sería la pregunta de esta encuesta? La primera. Puede ser, ¿cuáles son los horarios que maneja Sajuna de clase? Eso, ¿cuáles son los horarios que maneja Sayuna en clases, en las clases? Entonces, ¿cuál sería la opción 1? 24/7. Respuesta 2. De 8 a 12. De 2 p.m. a 6. ¿Cierto? Ninguna de las anteriores. O la primera y la segunda son correctas. Bueno, allí ustedes entonces empiezan a darle todas las opciones porque hemos escogido esta opción múltiple. Pero si yo quiero escoger otra opción, miren que acá simplemente le doy aquí clic en el botoncito de despliegue y tenemos una cantidad de tipos de preguntas que podemos utilizar. Miren que está una respuesta corta, está el párrafo, están las casillas de verificación, la lista desplegable, la carga de archivos, la escala lineal, la calificación, cuadrícula, opción múltiple, cuadrícula de casilla de verificación, fecha y hora. Bueno, todo esto lo podemos aplicar aquí. ¿De qué manera generamos una nueva pregunta? En la parte derecha vamos a encontrarnos otro menú, un submenú, en donde aparece un más que es agregar una pregunta. Allí podemos empezar a generar todas las preguntas. Acuérdense que deben ser numeradas, ¿no? Aquí, ¿qué nos faltó? Aquí nos faltó enumerarla, ¿cierto? Aquí darle primera pregunta, 1 punto, y así sucesivamente. Es importante enumerar. Pregunta número 2. XXXX, formulamos las preguntas, le damos la opción, puede ser cerrada, por ejemplo. Sí, no, y listo. Le damos otra pregunta, así sucesivamente. Vamos haciendo las preguntas, le damos opción, sí, opción, no, y generamos nuestro formulario de cuántas preguntas ya ustedes definirán las preguntas. ¿Listo? Aquí aparece en la parte superior, hay otro submenú en la cual dice respuestas. En ese momento pues hay 0 respuestas y aquí hay una configuración. ¿Para qué sirve esta configuración? En caso de que nosotros necesitemos hacer una evaluación, ¿qué diferencia tiene un formulario de una evaluación? Un formulario recolecta una información para ser analizada sin cuantificación de esquemática, pues, digámoslo así. Mientras que pues, efectivamente tiene un nivel o va a tener un valor cada una de las preguntas para poder hacer una cuantificación medible del aceptable y el no aceptable para la evaluación. Pero entonces aquí la vamos a dejar simplemente con esta opción sin activar, porque va a ser un formulario, no un cuestionario. ¿Listo? Y acá en la parte de arriba vamos a ver unas opciones en las cuales, ¿sí las alcanzan a ver, chicos? Sí se alcanzan a ver, ¿no? Estas opciones que nos van a permitir, en primer lugar, copiar el vínculo para que la persona responda. Entonces, ya cuando nosotros tengamos nuestro cuestionario ya probado, ya arreglado,
cuando estemos completamente seguros de que nuestro formulario es el adecuado, entonces ahora sí copiamos este enlace y vamos a contestar para que ustedes vean de qué manera se almacena, que por eso me gusta este Google Forms, porque es muy fácil y nos ayuda a hacer las preguntas fácilmente. Te lo voy a compartir aquí por el chat. Y rápidamente, muchachos, porque a las 8 tengo una otra sesión. Les respondan lo más rápido posible para que vayan ustedes viendo de qué manera se van capturando estos datos y cómo me los va a ir mostrando aquí. Profe, dice que el documento no se ha publicado. No te entendí tu pregunta. ¿Me la repites, por favor? Es que dice que el documento no se ha publicado. Ay, claro. Ay, qué bueno, porque, claro, antes de cualquier cosa, hay que hacerle aquí al clic publicar. Si no se publica, pues no lo deja ejecutar, claro. Eso me mató. Ahora sí ya está publicado. Perfecto. Observen aquí. Aquí ya 2 respuestas se van viendo. 3 respuestas. Ok, perfecto. ¿Sí pueden ver lo fácil que es? Entonces, y Señora. aparte de eso, pues nos los va graficando. Y con este gráfico, pues obviamente, casi siempre los gráficos nos dan una proyección analítica de lo que nosotros estamos recopilando. Muy fácilmente lo podemos empezar a analizar. 100% de las respuestas, pues dice que es 24/7, o sea que hay una apertura de horario ilimitada, ¿no? Prácticamente hay accesibilidad todo el tiempo de la plataforma. Y con eso pues, también vamos tomando decisiones. En caso que, por ejemplo, la plataforma está diseñada para ser accesible 24/7 y que nos diga ninguna de las anteriores, pues entonces hay que hacer planes de mejoramiento. Entonces, información, pues hacer una analítica, tomar decisiones y hacer unas mejoras para los objetivos planteados frente a la encuesta. Y acá en la partecita de, a ver si me olvidó, de vínculo de la hoja de cálculo. Allí podemos crear la hoja de cálculo. ¿Listo? ¿De qué manera pues yo voy a recopilar esa información? ¿De qué manera la almaceno yo? ¿Cómo hago yo para tenerla? Pues aquí le damos a la hoja de cálculo, le damos crear y él inmediatamente me crea un formulario de hoja de cálculo. Y aquí pues con mayor razón puedo hacer todo el análisis dependiendo de las personas encuestadas. En caso de que de pronto sea una encuesta a nivel nacional, pues va a ser muy grande, entonces tiene que tener de alguna manera un almacenamiento en el cual nosotros podamos manejar la información. ¿Vale? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta con respecto al hacer el formulario? No, estaba todo muy claro. Bueno, perfecto, muchas Está gracias. claro, profe. Bueno, muy bien, Carlos. Listo. Esa sería la actividad práctica, es pues que ustedes vayan definiendo el formulario, que creen. Hoy, por ejemplo, quédense creando 8 preguntitas, vayan organizando las sesiones lógicas, apliquen ese formulario. Si ya lo entendieron, pues perfecto, esa es la manera de hacer y de una vez entonces empiecen a crear su formulario con el objetivo de hacerlo siguiendo las pautas que nosotros debemos que entregar en la evidencia. ¿Cuáles son las pautas que debemos entregar? Las características del software a construir. Ese es nuestro foco. Vamos a elaborar ese documento donde se puedan identificar
para el levantamiento de requisitos utilizados. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues las normas básicas de presentación, el documento escrito, el documento de tener mínimo una portada, una introducción, las técnicas utilizadas para el levantamiento de requisitos, el análisis arrojado después de las técnicas. Entonces, ¿ustedes qué van a tener? O sea, ¿qué van a tener en cuenta? Profe, pero ¿qué es lo que vamos a entregar? Ustedes van a entregar un informe, ¿cierto? Va a tener su portada, ustedes van a decir, nosotros, la herramienta que nosotros utilizamos, la técnica que vamos a utilizar es el formulario para levantar los requisitos, ¿cierto? Entonces, dentro del formulario vamos a hacer estas y estas preguntas. Cuando nosotros probamos el formulario, encuestamos a 10 personas y las 10 personas nos dieron estas respuestas. Dentro de las respuestas que nos dieron, nosotros analizamos que falta esto, que nos falta esto o que sobre esto o que tenemos que hacer una mejora o que tenemos que hacer énfasis en esta parte del software, digamos así. ¿Listo? Entonces, el levantamiento de esos requisitos, el análisis del arrojado de esos requisitos, pues deben estar incluidos dentro del informe. ¿Listo? ¿Estamos o no estamos? Sí, señora, estamos. Si fue una encuesta, cuáles son las preguntas, el análisis, porque el análisis es importantísimo, porque el análisis nosotros pues vamos a sacar toda la información, que es lo que nos va a decir a nosotros pues si efectivamente llegamos al objetivo o no llegamos al objetivo. ¿Y qué vamos a entregar? Pues un documento con el formulario y con toda la analítica, con todo el informe que nosotros nos encontramos a partir de ese formulario. Y listo, lo vamos a enviar aquí a la evidencia, formulario de recolección de información. Si ustedes pueden anexar el vínculo al formulario, pues está perfecto también. Yo lo veo por ahí mismo, por el mismo informe, y entonces me doy cuenta que realmente puedo ejecutar. Y listo, muchachos, eso es todo. ¿Alguna pregunta? No, señora, todo muy claro. Bueno, perfecto. Señora, ahí quedó claro. Perfecto. Muchas gracias por su participación. La próxima semana pues tendremos chat, lo mismo de siempre, ¿cierto? Chat de dudas, preguntas, inquietudes acerca pues de esta clase, de la competencia como tal y de la actividad. No se dejen, salió y volvió a admitirse. Bueno, recuerden que siempre tienen que empezar a trabajar esas actividades, porque son bastante las actividades que nosotros vamos a entregar, o sobre todo conmigo, pues porque ya siendo la fase de planeación, miren que por aquí tengo las actividades que vamos a ver conmigo. Yo creo que ya se las había presentado, si no estoy mal. Fase 32, no, 41 y 42. 41 y 42 son prácticamente, creo que son estas 6, 1, 2, 3, 4, 5, y voy a dar apoyo en algunas también de bases de datos. Entonces aquí faltarían las de bases de datos, pero vamos a iniciar con esta evidencia que les acabo de explicar. Entonces, nada, muchachos, les agradezco su asistencia, los animo a que estén bien motivados. Miren que es una evidencia bastante facilita y es una de las más importantes, muchachos, para que ustedes les brinda una posibilidad, una forma de analizar qué es hacia dónde vamos con nuestro proyecto. ¿Listo? Les agradezco, les deseo una feliz noche, un feliz resto de semana y nos vemos entonces en nuestra próxima sesión. Igualmente, buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego, Buenas profe. noches. Listo, profe, muchas gracias. Buenas noches, profe. Igualmente los compañeros. Que estén bien. Gracias.